Vamos a resolver el problema 1, que dice así. El problema 1 dice calcular la derivada de las siguientes funciones en el punto x0, x sub 0 que se indica. Y ahí hay 5 problemas. Aquí lo primero que hay que tener ojo es que en realidad esto no es un punto. Esto es la abscisa de un punto. O sea, por ejemplo en el problema A dice que x0 es igual a raíz de 3. Eso no significa que tú puedas escribir un punto como raíz de 3. Significa que el punto es raíz de 3, algo. Pero lo estamos obviando o no está importando en este caso porque lo único que queremos es derivar y evaluar. ¿Ya? Pero que no haya confusión. Los puntos siempre se dan como pares ordenados. Menos 3,2, menos 3,1, etc. Entonces vamos a resolver el primer problema. El A. ¿Qué dice el A? Dice, tengo una función que es igual al valor absoluto de 3x menos 9. Y acá, mucho ojo. Lo primero que vamos a identificar, y una de las cosas más relevantes de derivadas, es la regla de la cadena. Entonces vamos a identificar que en realidad el valor absoluto de 3x menos 9 está dado como una composición de funciones. Podríamos decir que la función primero es la a, que es valor absoluto de x, y la segunda función es la función b, que es 3x menos 9. Ahora, si juntamos ambas funciones, podemos decir que en realidad f de x es la composición de a con b, o es lo mismo que meter a b dentro de a. Así es que eso es igual a valor absoluto de 3x menos 9. ¿Qué hacemos entonces? ¿De qué le suena esta fórmula? Es la regla de la cadena. Si yo quiero derivar f de x, entonces tengo que derivar la función a, evaluarla en b, y eso multiplicarlo por la derivada de b. Regla de la cadena, no olvidar. Entonces, para calcular ahora, vamos a ver cuál es la derivada de a. La función a, recuerda, es esta. Ax es igual a valor absoluto de x. La derivada del valor absoluto es esta. Si yo tengo que mi función f de x es valor absoluto, la derivada es x sobre valor absoluto de x, ¿ok? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, la derivada de a sería x sobre valor absoluto de x. ¿Y cuál sería la derivada de b? Si acá está la función b, 3. ¿Cierto? Derivamos la x, la 3x nos queda 3 y el 9 es una constante, por lo tanto no la consideramos o decimos que la derivada es 0. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos y nos queda lo siguiente. Mucho ojo aquí. La derivada de f es, según la regla que tenemos en este cuadrito rojo, la función partido en el valor absoluto de la función por, haciendo regla de la cadena, la derivada de lo de adentro, que es 3x menos 9. ¿Y eso qué es? Lo tenemos acá al lado. Es igual a 3. ¿Cierto? Ese es el paso 1, este es el paso 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos los valores, podemos evaluar. Evaluemos la raíz de 3, que es lo que se nos pide. Notemos que cuando yo evalúo la raíz de 3 abajo, lo que me da dentro del valor absoluto es negativo. 3 por raíz de 3. Para que te hagas una idea, la raíz de 3 es alrededor de 1,7. ¿Ya? Si yo multiplicara el 3 por un 2 me daría 6. 6 menos 9 menos 3. Si yo lo multiplico el 3 por un 1,7 me da menos que 6. Y menos que 6 un 5. No sé, inventemos, digamos que un 5,4. 5,4 menos 9 me va a seguir dando negativo abajo. Entonces el valor absoluto sí se activa, por decirlo de alguna forma. Sí hace efecto y cambia el valor de lo de adentro. Y eso nosotros podemos típicamente emularlo o copiarlo con un signo menos, haciendo lo siguiente. Yo, en vez de escribir valor absoluto que no nos acomoda nada, voy a escribir ese mismo valor en paréntesis y lo voy a multiplicar por menos 1, como diciendo, mira, este menos 1 me va a cambiar el signo igual que lo haría el valor absoluto. ¿Qué gano con eso? Que ahora yo puedo simplificar lo de arriba con lo de abajo. Por lo tanto me queda menos 1 por 3 y eso da como resultado
que la derivada de esta función evaluada en raíz de 3 es igual a menos 3. Vamos ahora con el ejercicio B del problema 1. Dice así. Tenemos una función g, que es un cociente entre dos expresiones, y cada una de esas expresiones tiene una función trigonométrica, o dos en este caso, seno y coseno. Entonces esto lo vamos a resolver con la regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? Dice que si yo tengo un cociente entre dos funciones, la derivada va a quedar así. El numerador derivado por el denominador, menos el numerador no derivado por el denominador derivado, y todo eso dividido por el denominador al cuadrado, sin derivar. ¿Cómo queda eso en nuestro ejemplo? Y la siguiente línea muestra exactamente eso, aplicado al problema, y en rojo queda lo que está por derivarse, está con el apóstrofe puesto. Entonces, hay que derivar seno menos coseno y seno más coseno en el caso del segundo, la segunda expresión algebraica. Hacemos exactamente eso ahora. Derivamos. La derivada de seno es coseno y la de coseno es menos seno. Por lo tanto, menos con menos, acá, si yo derivo coseno me queda menos seno, por lo tanto es más seno. Acá lo mismo. Seno, la derivada es coseno y la de coseno es menos seno. Por lo tanto me queda así, ¿cierto? Y fíjate ahora que lo que voy a hacer es centrarme en ese último, en esa última expresión, coseno menos seno, y voy a invertirla con lo que se llama el principio de conmutatividad, que no es más que yo puedo invertir las sumas y las restas, ¿cierto? Es lo mismo 5 menos 2 que 2 menos 5. Acá, coseno menos seno es lo mismo que menos seno más coseno. Vamos ahora, en el paso 4, a factorizar por menos 1 ese pedacito. Entonces lo de adentro, lo del paréntesis, me queda seno positivo y el coseno cambia a negativo. ¿Para qué hice todo esto? Para que en el paso 5 esos dos signos menos se puedan transformar en un más, porque se está multiplicando. Por lo tanto, ya cambiamos el signo, ahí expresa en rojo. Este signo menos por este signo menos me da más. Y en el caso de acá, fíjense que también apliqué la conmutatividad y el coseno más el seno simplemente los di vuelta y me quedó seno más coseno. La gracia de todo esto es que me queda seno más coseno por seno más coseno. Y acá, en el segundo término, me queda seno menos coseno por seno menos coseno. O sea, tenemos cuadrado de binomio en ambos casos. Y a eso vamos a ir ahora. Aquí está el mismo paso 5. No he hecho absolutamente nada. Solo para cambiar de página y tener el limpio. Entonces, seno más coseno por seno más coseno, en rojo me queda seno al cuadrado más 2 coseno por seno más coseno al cuadrado. Y análogamente, seno menos coseno por seno menos coseno me queda seno al cuadrado menos 2 coseno seno más coseno al cuadrado. Ahora en el paso 7 sí vamos a juntar eso y se nos van a simplificar las cosas. Este 2 coseno de seno menos 2 coseno seno se nos simplifica y desaparece. Seno cuadrado más seno cuadrado es 2 seno cuadrado y coseno cuadrado más coseno cuadrado es 2 coseno cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Factorizamos el numerador. Factorizamos por el número 2. Y me queda 2, abre paréntesis, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, cierra paréntesis. Ese es el paso 8, solo una factorización. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué harías? Aquí hay algo que aprendiste probablemente en cursos anteriores de cálculo y que es súper importante. Es tan importante que se le llama fundamental. Se llama... tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que está en rojo. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿te suena de algo? Que nunca se te olvide esta identidad, porque si hay una que tienes que usar es esta. Identidad trigonométrica fundamental. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, toda esa expresión es en realidad 1. Así me queda que la derivada de g es 2 por 1 partido en seno más coseno al cuadrado. Y se va simplificando todo esto. Vamos al paso 10. ¿Qué hacemos en el paso 10? Reemplazamos el 0. Evaluamos el 0 en nuestra variable, porque acá nos piden en el problema que evaluemos el 0.
Y me queda 2 sobre seno de 0 más coseno de 0. Es importante que te sepas los seno y coseno de 0, de 90, de pi, de 180. Que eso te lo deberías saber con la... Si no te lo sabes de memoria, como yo que no me lo sé de memoria, me imagino la circunferencia unitaria y con eso los puedo sacar fácilmente. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1 y por lo tanto me queda que el resultado de esto es que vale 2. Vamos con el problema, ejercicio C del problema 1. Ahora nuestra función, si nos damos cuenta, es x por coseno de 1 partido en x. Y nos piden evaluar en 1 partido en pi. Vamos allá. Lo primero que tenemos que saber es que esto, o lo que vamos a elegir nosotros, es aplicar la regla del producto. La regla del producto dice, si yo tengo un producto de dos funciones, la derivada de esto va a ser el producto de la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Aplicado a nuestro ejercicio se vería así. La derivada de la función h es x' por coseno de 1 partido en x más x por coseno de 1 partido en x'. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Por lo tanto, me queda 1 por coseno, ¿cierto? Y todo el resto lo copio igual. Y ahora vamos con la derivada de coseno de 1 partido en x. ¿Cuánto es? ¿Quién dijo menos seno de 1 partido en x? Ya, eso está casi bien. Recuerda que acá hay reglas de la cadena. Tenemos una función que es coseno y la otra que es 1 partido en x. ¿Qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice, si yo tengo una composición de funciones, la derivada de esto va a ser la primera función derivada evaluada en la segunda, en la de adentro, por la derivada de la segunda, o lo que va adentro. Para entenderlo mejor, vamos por parte. Digamos que nuestra función coseno es la función a, ¿ya? Y que la función b es 1 partido en x. Y estoy poniendo colores para que veas claramente a qué se refiere cada cosa. Entonces la derivada de a, y ahora sí, sería menos seno de x. Y la derivada de b sería, ¿sabes derivar esto? Esto es súper importante, que sepas derivar 1 partido en x. Recuerda que 1 partido en x es lo mismo que escribir x a la menos 1. ¿Y cómo derivas tú x a la menos 1? Bajas el menos 1, te queda menos x y restas 1 al exponente. Menos 1 es menos 2. O sea, te queda menos x elevado a la menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1 partido en x al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos todas las componentes para aplicar la regla de la cadena. En verde tenemos la derivada de a, en azul b y en amarillo, en naranjo, la derivada de b. ¿Cómo queda? Copiamos todo igual y la derivada de coseno de 1 partido en x es la derivada de la función de afuera, o sea, a' menos seno de x, pero evaluado en la segunda función, en 1 partido en x. ¿Cierto? Entonces es menos seno y adentro 1 partido en x. Y nos falta una parte, lo que hace que se llame cadena, seguir cadeneando, por la derivada de lo de adentro. O sea, por menos 1 partido x al cuadrado. ¿Se entiende? Quizás hay mucha información aquí, pero la idea es descomponerlo de tal forma que se vea pedacito a pedacito. Cuando tú ya tengas experiencia en la regla de la cadena, vas a saltarte todos estos pasos y lo vas a hacer de una. Pero aquí es verlo paso a paso con colores para entender qué es la cadena, cuál es la derivada de quién, etcétera, etcétera. Entonces nos quedamos con eso. Nos quedamos que al final la derivada, aplicando la regla del producto, es eso. Y ahora esos dos signos menos que están en rojo, si te fijas, se están multiplicando, por lo tanto se van a transformar en un más. No van a afectar. El x cuadrado queda abajo, esta x queda arriba y seno de 1 partido en x. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar la x con una de las x al cuadrado y nos queda así. Ya va tomando forma esto. ¿Qué hacemos ahora? Evaluemos, po. Nos están pidiendo esta función, la derivada de esta función evaluada en el punto x, la abscisa x0, que es 1 partido en pi,
y evaluamos entonces el 1 partido en pi, en todas las x, ¿vale? ¿Cuánto da esto? Si te das cuenta están en el denominador, por lo tanto, haciendo un poquito de aritmética de álgebra en realidad, es invertir, ¿cierto? Cuando yo tengo que está dividido en 1 partido en pi, en realidad es en pi, lo mismo pasa acá abajo y lo mismo pasa acá abajo. Un poquito de álgebra simple. Y ahora, volvemos a lo que había pasado en el ejercicio anterior, tenemos que saber más o menos cuánto vale el coseno de pi y el seno de pi. Piensa en la circunferencia unitaria. Si no sabes lo que es, anda a googlearla, te va a ayudar mucho. Ya busca un video en YouTube. Coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Entonces me queda así. Me queda igual a menos 1 más pi por 0. Pi por 0 es 0. Por lo tanto, el resultado del ejercicio C es menos 1. Vamos con el ejercicio D del problema 1. Dice así, tenemos p de x es igual a x elevado a coseno de pi por x. ¿Qué hacemos acá? Ya, esto está más enredado, ¿no? Acá no es tan fácil como aplicar la regla de la potencia, donde tú bajas el exponente y restas 1, porque tenemos x arriba y tenemos x abajo. O sea, son dos funciones de x. Tenemos una especie de composición de funciones de x, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? Aquí hay una cosa que se llama la derivación logarítmica. La derivación logarítmica, y aquí hay dos formas de enfrentarlo. O sea, se puede poner e elevado al logaritmo natural de tanto, tanto. A mí me gusta más poner logaritmo natural a ambos lados. Se me hace un poco más claro, se me hace más evidente. Esto es derivación logarítmica. Bueno, no exactamente eso, todavía le falta ese cuadrito, pero el cuadrito te muestra el paso clave. Si yo tengo que f de x es igual a g de x, que en este caso sería p de x igual a toda esta expresión, yo puedo poner logaritmo a ambos lados, logaritmo natural. Y eso vamos a hacer. Entonces me queda logaritmo natural de p de x igual a logaritmo natural de x elevado a coseno de pi x. ¿Ok? Ahora, ¿para qué hicimos todo eso? Bueno, hay una cuestión aquí, una propiedad que te debes acordar del colegio, por supuesto que no te acuerdas, pero quizás te suena, que es el exponente del argumento. ¿Qué pasaba con el exponente del argumento de un logaritmo? Fíjate en p. Si yo tengo en el argumento que es a elevado a p un exponente que es p, es lo mismo que pasarlo multiplicando afuera del logaritmo. O sea que yo voy a hacer eso con el coseno de pi x. Y me queda así. Logaritmo natural de p de x es igual a coseno de pi x por logaritmo natural de x. ¿Ok? Propiedad del exponente del argumento. Y ahora sí aplicamos la derivada, que era lo que queríamos hacer inicialmente. Esto es derivación implícita, ¿ok? La derivación implícita es todo un tema que viene cuando uno ya aprende a derivar, que es que a veces hay que derivarla ahí, o sea, no solamente la variable independiente, sino la dependiente también. Yo derivo ambos lados. ¿Cómo se deriva o cómo queda el logaritmo natural de p de x? Recordemos que la derivada del logaritmo es así. Si yo tengo que mi función es logaritmo natural de x, la derivada es 1 partido en x. ¿Ok? Entonces, en este caso, la derivada me queda así. 1 partido en p de x. ¿Pero por qué p de x prima? Por la regla de la cadena. Ese p de x prima, y esto es derivación implícita, insisto, si no lo entiendes, no lo sabes, no te suena, es porque tienes que repasar derivación implícita. ¿Ok? Entonces te queda 1 partido en p por p' de x. Y eso es igual a, y el otro lado también derivado, ¿cierto? Lo dejé ahí con un apóstrofe para pendiente por mientras. ¿Cómo derivamos lo de la derecha? Regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Esa ya la vimos en el ejercicio anterior. Sabemos que es así. La primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ok? Seguimos. ¿Cómo queda lo primero derivado? Coseno de pi x derivado. Sabemos que la derivada de coseno es menos seno. Pero aquí hay que hacer regla de la cadena de nuevo. Porque dentro de coseno tenemos pi x, que es una función. Entonces me queda menos seno de pi x por la derivada de lo de adentro, que es pi x derivado es pi. O sea, me queda
menos pi por seno de pi x por logaritmo natural de x, hasta ahí todo bien, más coseno de pi x, que es lo mismo que hay arriba, por la derivada del logaritmo natural, que ya dijimos que era 1 partido en x. ¿Ok? Paso siguiente, solo ordenar un poquito. Ordenamos un poquito. Esta P' lo ponemos sobre la P. Reordenamos acá. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que nosotros queremos despejar es P' de x. Esta P un poco nos estorba. Pero ya sabemos cuánto vale esa P. De hecho, viene del paso 0. Viene de acá. Acá ya nos decían cuánto valía P de x. Nos decían que valía x coseno de pi x. Entonces lo vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar ese valor acá abajo. A la derecha no hicimos nada, pero acá abajo cambiamos. Reemplazamos este valor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo que dije antes. Vamos a ir despejando P'. Entonces pasamos multiplicando este pi coseno, perdón, x elevado a coseno de pi x por todo lo que teníamos a la derecha. Y ahora que ya tenemos esa expresión, evaluemos. Reemplacemos este valor que nos pedían, el 1, en toda esta expresión. Y queda así. P' evaluada en 1 es 1 elevado a coseno de pi por 1, etcétera, etcétera, etcétera. Si revisas valor a valor, esto ya es matemática que tienes que conocer básica. Tienes que conocer el coseno de pi, tienes que conocer el seno de pi, tienes que saber que el logaritmo natural de 1 es 0. Porque acuérdate que esto es lo mismo que e elevado a ¿cuánto me da 1? A 0. Y al final el resultado no es más que S, menos 1. Y ahora vamos con el ejercicio E del problema 1. ¿Qué dice? Tenemos una función, esta vez logarítmica, tenemos un argumento y tenemos que el logaritmo está en base 3. Lo primero que vamos a hacer es recordar la definición de logaritmo. Ya, esto es del colegio. Si yo tengo logaritmo de A en base B y eso me da igual a X, esto es exactamente lo mismo que decir que B elevado a X es igual a A. Y eso es lo que vamos a aplicar. 3 elevado a I va a ser igual al argumento. 3 elevado a I igual al argumento. Ese es el paso 1, ¿ok? Entonces me queda 3 elevado a I igual a todo ese argumento. ¿Listo? Vamos con lo siguiente. Derivamos. Y ahora, y aquí hay que saber algo. La derivada, vamos a derivar implícitamente de nuevo, igual que el ejercicio D. Y hay que acordarse cuál es la derivada de la exponencial. Y esto puede que no lo tengas anotado, pero es así. La derivada de la exponencial. Si yo tengo un número A, que en este caso es 3, acá 3i, elevado a x, la derivada es el mismo número A, o 3, elevado a x por logaritmo natural de A, o en este caso 3. ¿Ok? Entonces, va quedando así. Es el mismo número elevado a i en este caso por logaritmo natural de 3. ¿Vale? Ahora, mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo. Estamos derivando con respecto a x y esto es sí. Eso es la clave para ti para saber que esto es una derivada implícita. Si esto fuera una x, hasta ahí queda. 3 elevado a x por logaritmo natural de 3. Listo. Pero como es una derivada implícita, nos queda una colita que es i'. Que nunca se te olvide que hay que seguir haciendo la cadena. ¿Ok? Y al lado derecho nos queda toda esa expresión derivada. Todavía no lo hago, lo dejamos con apóstrofe. ¿Ok? Derivamos este lado derecho, que ya tienes que saber hacerlo. Esta raíz, qué sé yo, este x2, y esto se te va a ir porque es constante. Y te queda así. Esto solo altera el lado derecho, solo deriva el lado derecho. Nos queda esa expresión. Y ahora, recuerda, igual que en el ejercicio D, lo que queremos es despejar la derivada, la i'. Por lo tanto, vamos a pasar dividiendo el 3i por logaritmo natural de 3. Y me queda así. ¿Ok? Esto es lo que estamos buscando. I', y vamos a evaluarlo en 0. Pero acá todavía tenemos una i, ¿cierto? Ese 3i. Ahora, te pregunto yo, mirando los números para atrás, los pasos, que para eso están estos números en circulitos, en cuadraditos. ¿Hay algún lugar donde diga el valor de 3i que podamos usarlo para reemplazar? En el paso 1, ¿no? En el paso 1 era claro que 3i vale todo eso. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a buscar esta información del paso 1 y la vamos a reemplazar, la vamos a evaluar ahí. Y me queda entonces que i' es lo mismo número
numerador queda igual, logaritmo de 3 queda igual, pero acá reemplazamos. Y si te fijas ya quedamos con toda una expresión con x. Fíjate que esto esta es la gracia de la derivación implícita, o es lo que uno busca, que de repente la expresión está muy difícil y podemos derivar de cierta forma que alterando ciertas cosas, usando un poco de álgebra, nos quedamos igual con la función derivada y en este caso nos quedamos con todo en x, no en y. Por suerte, a veces te quedas con y. Y ahora que tenemos todo eso, evaluamos. Evaluamos ¿qué? El 0 que nos piden en el ejercicio. O sea, y prima evaluado en 0, reemplazamos, y esto ya es pura aritmética prácticamente. 0, raíz de 0 más 1 es 1, etcétera, etcétera. Nos va quedando, si te fijas acá me queda un medio más 2. Yo este 2 lo transformo en 4 medios, y sumo un medio más 4 medios es 5 medios. Abajo me queda 5 por logaritmo natural de 3. Haciendo un poquito de álgebra, sabemos que este 2 pasa al denominador, y me queda 5 partido en 2 por 5 por logaritmo natural de 3. Simplificamos ese 5 con ese 5, y el resultado no es más que 1 partido en 2 logaritmo natural de 3. Esa es la respuesta del ejercicio del problema 1.